Felicidades a los ganadores y ganadoras. Qué emoción y qué internacional. Además, tuvimos tantos participantes de todo el mundo y hablamos de internacional. Aprovechando, quisiera saludar a estos eventos regionales que sucedieron antes del de hoy. Por ejemplo, el de la semana pasada, el Wits Kingdom de Arabia Saudita también tuvo eventos que invitó a 100 presentadores y presentadoras de 13 ubicaciones diferentes. Así que muchas gracias a todos los WITS y los embajadores de WITS. Y bueno, estoy muy emocionada por la siguiente parte de nuestra sesión, que es una discusión en panel sobre la globalización y democratización. Bueno, cuando empezó la ciencia de datos a penetrar todas las áreas de investigación y la industria y la toma de decisiones, pues yo me sentía muy esperanzada. Los datos se convirtieron en el nuevo oro, en el tocino, en el combustible, como le quieran llamar. Y hoy en día ya no estamos limitados porque ya hay datos por encima de las minas, por así decirlo, ¿no? Como si fuera una guerra contra y por el combustible. Y todos pueden aportar este nuevo desarrollo y a compartir la riqueza. Y lo que ha pasado es que obviamente pues ya es un poco diferente. Hay grandes concentraciones de poder y de dinero en algunas compañías. Pensemos entonces cómo se ha creado en Estados Unidos y en China este aspecto. Quisiera pasar un poco de tiempo con tres invitadas maravillosas platicando sobre este tipo de problemas, así que va a haber preguntas. Las más importantes es qué ha pasado y por qué. Y además, cómo podemos continuar, qué se necesitaría para realmente democratizar y globalizar la ciencia de datos y cuáles son los riesgos de no hacerlo. Entonces hoy tenemos en orden alfabético a Amanda Obidike, que viene de Nigeria. Ella es directora ejecutiva de STEMI en África, STEMI Makers África, y se dedica a la implementación en 19 países subsaharianos. Está preparando la siguiente generación de africanos con habilidades STEMI. Ella fue nombrada una de las principales 5 innovadoras en África, una de las líderes inspiradoras de menos de 30 años y también favorece la diversidad de la tecnología. También tenemos a Mary Gray de Estados Unidos, que viene de la costa oeste. Ella es la investigadora principal en Microsoft Research. Y bueno, ella ha liderado el programa de éticas también ahí en Microsoft, que es el único de su tipo en tecnología. También es asociada de la facultad en la universidad en la que trabaja también en la Escuela de Informática, Computadora e Ingeniería en Indiana. Es antropóloga y es académica también. En 2020, Mary recibió el MacArthur Fellow por su trabajo. Y después de Australia tenemos un panel muy internacional, como ya les había dicho. Tenemos a Samak Degani, que es directora de tecnologías en fusión y emergentes. Ha trabajado en tecnología durante 20 años y tiene una pasión muy profunda sobre la descentralización de soluciones informáticas. Ella ha trabajado en el fundamento de la democratización en una red de datos descentralizada y desarrolla también Data Mesh, que es de lo que va a estar hablando en uno de los talleres que tendremos más adelante. Así que bienvenidas a este panel. Estoy muy emocionada de platicar con ustedes y aprender de ustedes. Y quisiera empezar con Mary, por favor. Mary, el crecimiento y la importancia de industrias dirigidas por datos ha visto un boom muy importante en áreas como Silicon Valley, pero también hay otras economías que tienen una gran parte de la participación. Entonces, también ha habido contribuciones a la democratización. Cuando hablo de esto, pues volvemos a Silicon Valley, que a veces dicen, pues que estamos haciendo bien para el mundo, estamos compartiendo, tal vez no mucho, pero bueno. Para alguien que ha estado en Silicon Valley, que conoce muy bien ahí la dinámica, ¿y qué? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Y bueno, en los días muy tempranos, como ustedes vieron del mundo del Internet, me parece que algunos de nosotros no pensamos mucho lo que iba a pasar a los datos que generábamos cuando apenas estábamos en nuestra vida diaria, ¿no? En línea. Y si adelantamos el tiempo al día de hoy, la acumulación de datos se da en este sistema de propiedad intelectual y no ha habido ningún momento
en estos días tempranos. No hubo ningún momento, tal vez un poco en los días tempranos, pero a lo largo no ha habido un momento en el que dijéramos de forma colectiva, hey, tenemos que compartir la riqueza. Y lo más importante, tiene que haber posibilidades de democratización de datos. Y estas han empezado con el hecho de que la gente pueda tener control y pueda tener una decisión sobre qué sucederá con el tipo de información que han creado. Porque digamos que la parte más difícil es la de ingeniería que ha considerado a los datos. Y si pensamos un poco sobre el mundo de una forma más amplia y lo que se ha convertido el Internet de una forma además muy fundamental, pues pensamos que solamente hablamos, aprendemos de los demás y este es un acto muy social y pudiera ser un bien incluso público. Entonces el so what y qué, pues era la necesidad de ver que solo porque se ha creado una tecnología pues muy elegante o no tan elegante que a la gente se le pueda llamar la atención y le atraiga, se puede generar valor en nuestras propias vidas y eso no significa que uno puede controlar lo que le sucede a los datos que salen de esos intercambios. Es simplemente fundamental para la sociedad tener derecho y un lugar para que la gente pueda establecer las reglas y las salvaguardas para el uso de datos. Mary, ¿qué crees que tenga que suceder para poder llegar a ese punto, a un lugar, a un momento en el que los datos puedan ser propiedad de quienes los han creado? Bueno, uno de los primeros pasos más importantes que se pueden dar, y creo yo que mis colegas van a hablar también de ello, es empoderar a la gente para que pueda ver que no solo tienen un derecho, sino también tienen la capacidad de aprender a cómo controlar sus datos. Yo diría entonces que el paso número uno sería eliminar los mitos que rodean las historias que nos han dicho de lo complejo que es la ciencia de datos y así poder ver que simplemente es algo de lo que podemos aprender, que podemos enseñar a los demás y que tendremos la oportunidad de básicamente empezar una conversación pública alrededor del bien público que nos dice que si tratamos a los datos como bien público, será mejor que simplemente algo que pudiera generar riqueza y que se tiene que controlar. Entonces, déjame preguntarte, Mary, si tú fueras la presidenta de Estados Unidos, ¿qué harías en Estados Unidos para lograr que este movimiento inicie? ¿Regularías este aspecto? ¿Hacías preguntas? ¿Interrogarías? ¿Qué harías? Bueno, realmente no hay una forma de hacerlo sin regular. La realidad de la creación de datos que se da principalmente a través de ambientes sociales, pues nos muestra que debemos establecer una relación entre el interés público y la necesidad del público también de ser parte en el manejo de los datos y las tecnologías, obviamente, en las compañías, pues sí han aportado mucho valor a esta posibilidad. Sin embargo, literalmente hablando, no hemos ni siquiera empezado a regular esta industria. Quisiera compararlo al momento en donde nos encontramos con la biomedicina. No tendríamos las vacunas que tenemos hoy en día contra la polio, por ejemplo, si no tuviéramos una industria en ese entonces que creía que lo que sea que se cree tiene que ser para el bien público. Entonces, se considera una industria que creo que por el tiempo y por la falta de ver cómo se está dando el juego en cuanto a las tecnologías, no ha habido una oportunidad en Estados Unidos de decir, a ver, la gente y el público en general tienen el derecho de deliberar sobre cómo es que sus datos deben usarse y bajo qué condiciones. Y ese sería el punto de partida. ¿Sería una regulación? Sí, pero también necesitamos que cada ciudadano reconozca su derecho fundamental de recibir información sobre ellos y sus relaciones sociales. Muchas gracias, Mary. Ahora, Amanda, me interesa mucho tu perspectiva. Por ahora, en cuanto a estas compañías muy amplias, como suele darse en China, pues la ciencia de datos ofrece, como en África, STEMI, pues
un esfuerzo mayor y el trabajo que tú has hecho ha sido una gran inspiración. Si todos quisiéramos tener acceso a las oportunidades que ustedes están trabajando, ¿qué se está haciendo en África para poder trabajar en esto desde STEMI Makers África? Muchas gracias. Y bueno, como decía Mary, yo creo que necesitamos poder evaluar esta información y saber cómo usarla, estos datos. Con el tiempo, nos damos cuenta que necesitamos datos confiables y desafortunadamente eso no está en nuestro control. Si tiene que ser manejado con las secretarías, con los gobiernos, evaluar ese tipo de datos es muy difícil. Así nos tenemos que preguntar cómo es que podemos iniciar un camino hacia la democratización sin perder control, porque es así que podríamos preguntarnos cómo es que el gobierno puede jugar un papel importante aquí para evitar que los datos caigan en las manos equivocadas. Y nos hemos dado cuenta que tiene mucho que ver con tener conversaciones con el gobierno o con las personas que tienen datos. No sé, pueden ser colegas estadounidenses incluso o asociados que están aquí. Se trata de colaborar con ellos y hacerles ver de que estos datos nos permiten mejorar las pólizas. Así que ya sea un diseño de políticas en mejor educación o inclusión de género, todos tenemos que trabajar de la mano para asegurar que el resultado sea el óptimo. Y aparte de los datos, por supuesto, también se necesita gente que esté capacitada en el uso de datos, ¿no? Y que conozca sobre desarrollo de algoritmos. Y yo admiro el trabajo que tú haces en África para poder ayudar con la educación de estudiantes en toda la región del Subsahara. ¿Cuáles fueron los retos más importantes que enfrentaste a la hora de crear esta idea y de implementarla? Bueno, lo primero fue, dado que los datos hoy en día son el nuevo petróleo, necesitamos datos en cualquier tipo de proyecto, ya sea en implementación, medición, es algo que necesitamos. Ahora, estos datos también se tienen que recabar y analizar, pero no nada más lo hacemos nosotros, también lo pueden hacer terceros. Entonces, lo que empezamos a hacer fue estudiar cómo recabar esta información para poder incluirlo en cualquier proyecto que diseñáramos, de modo que fuera sostenible. Ahora, un aspecto es equipar, ¿no? Ofreciendo tecnología en el aula de estudio para asegurar que estas herramientas se están usando. Entonces empezamos a recabar esta información, no importaba lo pequeña que era, lo cual nos tomó meses, nos tomó como 1 año, 3 meses asegurar que tuviéramos datos disponibles, porque las partes interesadas obviamente también querían saber qué estaba sucediendo. Después implementamos la tecnología para poder asegurarnos de que tuviéramos algo sencillo que también se pudiera expandir hacia las comunidades. Muchas gracias, Amanda. Entonces pasamos contigo, por favor, Samak. La ciencia de datos es algo complicado, ¿no? En cuanto a un emprendimiento. Como desarrolladora, pues no me gusta mucho pensar sobre las barreras tecnológicas para poder darnos cuenta que se pueden realizar los sueños, ¿no? Pero tú sí piensas sobre cómo se puede compartir realmente y democratizar los datos desde una perspectiva de hardware. Y desde una perspectiva de manejo de administraciones, que quisiera hablar un poquito más sobre el trabajo que has hecho y qué barreras has visto que están en el aspecto tecnológico para poder compartir y democratizar y cómo has trabajado en movilizar estos temas. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar con ustedes. Pues sí, fue muy interesante porque, bueno, yo llegué a la sala cuando estaba cerrando la presentación anterior y recuerdo que terminó de este modo. Los datos no están disponibles a escala y era simplemente prohibido, o estaba prohibido poder aumentar de forma inteligente los modelos y las capacidades. ¿Y por qué es esto? Porque es que a pesar de que se generan tantos datos y los subproductos, simplemente nosotras platicando
o usando una aplicación o trabajando con diferentes proveedores de servicios, ¿por qué es que no está disponible a gran escala? Bueno, mi hipótesis es que está mal, lo hemos creado mal y tenemos que siempre desafiar este paradigma que dice que los datos tienen que estar centralizados. Los datos tienen que recabarse y centralizarlos para que se puedan usar. Y si centralizamos la solución, entonces centralizaremos el poder, centralizaremos los equipos y esta solución no va a escalar nunca, no va a tener escalabilidad, va a caer por su propio peso de sistemas monolíticos, estructuras monolíticas e infraestructuras monolíticas. Entonces, mi hipótesis es que en lugar de recabar datos, tenemos que conectar datos. De modo que, ¿qué se necesita para esto? ¿Cómo sería la infraestructura y la capacidad que tenemos que crear de modo que podamos tener una propiedad distribuida, como decía Mary al inicio, desde un punto de vista de políticas públicas que puedan controlar los datos y hacer que se pueda compartir y que esté accesible desde su punto de origen? Si yo estoy generando datos y tengo una unidad de negocios en una empresa o soy un individuo, no importa, se podrá escalar este paradigma hacia arriba o hacia abajo, lo cual nos permitirá incentivar para compartir datos y así permitir que se empodere con la tecnología de escalabilidad. Entonces yo usaría el paralelo de disponibilidad de habilidades computarizadas, porque eso es lo que pasaba en los días tempranos de la computación, pensar en aplicaciones que fueran pequeñas y que hicieran una sola cosa, pero muy bien, pero que puedan interoperar, de modo que esta interoperabilidad que viene de estas filosofías únicas, que sería la base de cómo crear la computación de las nubes, las APIs, de la interconectibilidad, esto nos lleva a poder compartir datos. Digo, no sé cómo pudiéramos interconectarlo así, pero es simplemente la idea de descentralizar los datos. En mi mente, yo pienso que tenemos que volver al pizarrón en blanco virtual y pensar realmente lo que se necesita para crear esta propiedad distribuida de los datos y qué tipo de protocolos y estándares necesitamos crear para este tipo de conjunto de datos dispares que pueden venir de cualquier lado, y luego pensar en cuál es la infraestructura de confianza, es decir, la de seguridad que necesitamos poner al lugar de modo que de forma cómoda como organización o como propietario de la organización pueda yo compartir datos con un gran nivel de confianza de que no va a haber ningún tipo de piratería. Así que hay mucho que hacer en todos los niveles de esta pirámide para poder tener una propiedad distribuida de los datos. Muchas gracias, Samak. Sí, cuando estábamos preparándonos para este panel, para poder platicar entre nosotras, mencionabas que a menudo entre compañías es difícil compartir datos a lo largo de los diferentes rangos, ¿no? Entonces yo me imagino esta forma de compartir, pero a nivel internacional, ¿no? Imagínense las barreras y retos que esto podría posar. Y estaba pensando también en la situación en la que nos encontramos hoy en día por la pandemia. Hay muchos datos y análisis que se realizan sobre la pandemia, pero obviamente este es un problema internacional, de modo que compartir datos entre países, pues obviamente sí es increíblemente importante, ¿no? ¿Cómo puede mejorar esto a un nivel internacional entre países? Es decir, porque entre compañías es difícil, pero ¿cómo podríamos lograrlo a nivel internacional? Bueno, yo creo que una vez que hayamos pasado este paradigma o sistema de creencia de que necesitamos centralizar los datos para obtener valor y creer que, bueno, sí, vamos a obtener valor de estos datos centralizados, que podría ser ya sea en las organizaciones o a nivel internacional, entonces podemos empezar a pensar en cuáles son los componentes que tendríamos que colocar. Yo creo que hay forma de volver atrás y aprender de lo que hacíamos antes, artes previas, por ejemplo, cómo permitir la democratización de la programación y las aplicaciones, porque esto es a través de componentes muy básicos. Digo, es difícil crear estos componentes, pero realmente son unos ingredientes muy básicos y muy pocos. Primero es la disponibilidad de la infraestructura que ofrece la nube. Entonces, digamos que es lograr que la barrera pueda ayudarnos a acumular, compartir, dar lugar a la transformación, al machine learning a través de servicios de la nube. Entonces, esto en cuanto a infraestructura va a continuar.
Y también creo que la pieza faltante aquí es cómo podemos conectar los datos, qué protocolo necesitamos. El arte breve nos decía en el mundo computacional, que nos llevó a la revolución de APR, y es que teníamos que establecer un conjunto de protocolos como Internet, por ejemplo, HTTP y luego el resto de todos los protocolos que siguieron para poder acumular estos API que se interconectaban. Entonces, ¿qué significa esto para poder crear un conjunto de estándares y protocolos que permitan compartir Big Data y particularmente datos analíticos? Y obviamente tiene ciertas características que nos permite compartir APIs para, no sé, hacer una transacción monetaria, ¿no? La analítica nos permite intercambio de datos de grandes volúmenes y también nos permite capturarlo en un periodo específico de tiempo con diferentes resoluciones. Entonces diría que es establecer protocolos que estandaricen. Tenemos que empezar a construir para permitir que la base de datos se comunique con el mismo idioma, a pesar de que esto pudiera resultar en diferentes partes e infraestructuras. Y luego, en lugar de una herramienta que permita realizar operaciones en estos datos, sería más bien que pueda tener una interoperabilidad que permita que surja inteligencia de estos datos distribuidos, creando, por ejemplo, queries o búsquedas a lo largo de este mismo modelo. Así que lo que buscamos aquí es que haya un idioma en común para compartir datos y una búsqueda que permite combinar y recabar datos o cree inteligencia entre ellos. Muchas gracias por ese comentario, Samak, y muchas gracias también por contribuir a este reto tan increíble. Ahora, Mary, quisiera volver contigo porque me pregunto, ¿cuál crees tú que sería el papel de las compañías grandes en esta globalización, incluyendo Microsoft, ¿no? Que es la compañía para la que tú trabajas? He escuchado que muchos de ellos han contribuido a compartir datos para la globalización y democratización de datos. Así que, ¿cuál es su papel? ¿Cuál debería ser su papel en un futuro? ¿Y cómo podemos convencer a las compañías de que hagan más? Sí, de hecho, estoy muy inspirada pensando en las posibilidades de algo como confianza de datos, es decir, que es el tipo de intercambios accesibles de distribución donde la gente puede tener datos valiosos que puede compartir y a menudo es muy importante poder obtenerlo de lo que sea que se pueda subir en línea. Y esto nos da la oportunidad de contribuir a problemas en particular que quieren ver resueltos. Entonces, yo creo que es un lugar en donde la gente podría facilitar y dar conductos para que se puedan conectar y conectar sus datos de forma confiable. Esto obviamente se haría con condiciones muy claras, muy específicas, cuáles son los acuerdos bajo los cuales ustedes van a ingresar datos y cuándo se va a reutilizar, ¿no? Porque todas las metáforas que tenemos hoy en día sobre pensar en cuanto a datos como un elemento, no sé, como petróleo o agua, en varias formas somos nosotras, ¿no? O sea, somos nosotras y nosotros los que estamos dejando rastros de nuestro lugar en el mundo. Entonces, para crear una infraestructura que nos permite decir, me voy a poner en otro lugar y quiero conectar con alguien más y quiero poder puentear nuestros datos. Esto es algo que las compañías tecnológicas pudieran ayudar y facilitar. Podrían eh, decir que se puede ir acumulando datos a medida que nos vamos moviendo en nuestras vidas y que empezamos a generar estos rastros de nosotros mismos. Entonces yo siento que hay una gran posibilidad, sí, sin embargo no puede ser cualquier compañía la que lo pida, más bien tiene que ser por demanda y tienen que ser, digo yo, los ciudadanos los que tienen que pedir que los datos nos representen, pero también son los que tienen que poder facilitar lo que queremos lograr. Y hemos hablado obviamente en Estados Unidos sobre este problema, también en Europa, creo yo. ¿Creen ustedes que en la etapa internacional la gente está lista para poner compañías tecnológicas importantes juntas para que puedan compartir lo que tienen sobre la mesa? Bueno, hemos visto movimientos en Australia sobre compañías que generan ganancias a la hora de poder circular noticias que son producidas por el público. Cada democracia necesita obviamente una prensa funcional. Entonces debería haber obviamente
aquí la idea de compartir información y saber de dónde viene esta información, digo, entre el público en general y el sector privado, por ejemplo, ¿no? Ahora, todos estos temas de protección de datos, para mí, son el inicio de una conversación, nada más el notificar a la gente que se le está usando sus datos. El siguiente paso te sería también decir, no vamos a redistribuirlos ni a usarlos con otros propósitos sin tener su permiso para que la gente pueda tener una idea de lo que podrían estar haciendo con los datos que se generen por parte del público. Entonces yo veo mucha promesa y me parece que Estados Unidos en este aspecto va un poquito atrás. Entonces ojalá que podamos presionar para llegar y ponerlos a la par con otros lugares. Sí, estoy de acuerdo. Y Amanda, pienso aquí también en ti porque si consideramos los datos, pues tenemos la ciencia de datos, los datos como tal, los algoritmos, el software, que a veces obviamente es compartido de forma exitosa, pero también tenemos el aspecto educativo, ¿no? Y yo sé que estás trabajando arduamente en África para poder tratar de aumentar la participación de niñas y niños en educación STEMI. Entonces, ¿cómo podemos del otro lado del mundo? Es decir, las compañías importantes en Occidente y en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, primero que nada, creo que los datos no deben saber de fronteras. Tiene que ser más colaborativo. El mundo occidental tiene más datos que nosotros. Eh, En cuanto a la tecnología, pues todo evoluciona y es ahí donde nos hemos quedado un poco atrás. Entonces tenemos que empezar a colaborar y empezar a trabajar de la mano con países que tengan acceso a estos datos y que tengan estos datos. Yo también creo que debe haber herramientas de manejo de datos que puedan funcionar como un resultado de gobernanza de datos para que, como decía Mary, pueda tener accesibilidad. Así que una cosa es dejarle saber a la gente que se estará usando su información, sus datos, pero para que esta gente pueda darles permiso, pues tiene que saber para qué se va a usar. Eso es otra cosa completamente diferente. Así que tenemos que trabajar con organizaciones o con países que tengan estos datos. Muchas gracias. Y no lo puedo creer. Nada más nos queda un minuto. Yo les quería pedir a todas una idea de cierre. Entonces lo que vamos a hacer, pues es decir más bien una palabra rápida. Deme una o dos palabras así rápidamente para poder ilustrar, representar este problema. Mary, por favor. Los datos nos rodean, sí, pero es un intercambio eh, con los demás y tenemos que valorarlo para poder seguir adelante. Muchas gracias, maravilloso, Samak. Sí, nada, creo yo que es una llamada a la acción, ¿no? La llamada a hacer algo, a tener valor y a retar el idioma con el que desarrollamos nuestros datos, el lenguaje, ya sea un producto, pues es un regalo para compartir, no para recabar, sino para conectar. Y el futuro creo que es descentralizado, así que trabajemos de la mano para crear este lenguaje en común, para poder conectar. Maravilloso. Amanda, por favor, ¿tienes la última palabra? Bueno, creo que los datos no deben nada más estar concentrados en algún órgano en particular o departamento. Democratizar los datos será posible si es transparente. Entonces, sí, eso es lo que yo les diría. Los datos deben ser transparentes. Muchas gracias a todas, Mary, Samak, Amanda, por haber estado aquí con nosotros de todos los lados del mundo. Y pues, una vez más, muchas gracias.